Buenos días a todos y todas. Yo soy Asier Marzo de la Universidad Pública de Navarra, del grupo UPNALAB, donde utilizamos diferentes tecnologías para crear dispositivos interactivos. En nuestra web hay enlaces a todos estos dispositivos do-it-yourself que nos gusta poner a disposición del público. Pero bueno, vamos a empezar con el levitador. Os habrá llegado una caja, entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que tendría que haber en la caja. Tendréis que tener un Arduino Uno, que igual no es como este, sino que es azul, pero bueno, los pines están en el mismo sitio, así que no hay problema. También tendréis un convertidor de voltaje, que es azul y chiquitín, y un driver de motor, que utilizaremos para amplificar la señal. También tendréis dos emisores ultrasónicos, que son circulares, y si os fijáis, son los dos sensores que tienen los sensores de distancia típicos de robótica, que son como dos ojitos así, pues simplemente los hemos desoldado y aquí los tenéis y los utilizaremos como emisores. También tendréis que tener una base impresa en 3D. Os enseño. Yo tengo los emisores pegados, pero vendría la parte de abajo con dos palos, ¿vale? Y la parte de arriba. Igual la vuestra es de distinto color, pero no pasa nada. Y también tendréis unos cuantos cables puente, cables jumper, como le queráis llamar, que son estos cables de colorines. Veréis que hay algunos que son de hueco o hembra, de palo o macho o mixto, que tienen en un lado palo y en el otro hueco. Entonces, en este circuito se os indica qué tipo de cable habría que usar para cada parte. Se recomienda, igual a vosotros se os ocurre una configuración que es mejor, pero si usáis este tipo de cables, pues por ejemplo, para conectar de la salida del Arduino a la entrada del driver, os recomendamos usar 4 cables mixtos. Mixtos porque la parte de hueco irá en el driver y la parte de palo irá en el Arduino. Pero entonces yo os recomiendo seguir estos tipos de cables a usar, pero podéis usar, si encontráis otra forma mejor, adelante. Luego veréis que en muchos sitios aparece este simbolito de cortar, pelar y soldar, sobre todo para los cables hueco que van al Arduino y para el convertidor de voltaje, y esto es porque no entran bien, ¿vale? Aunque este cable sea de hueco, no van a entrar los pines, entonces lo que tendremos que hacer es cortar, como viene en este cacho, cortar, pelar y luego soldar directamente, pero ya llegaremos a esto, ¿vale? Entonces, podéis ir abriendo la caja, sacando las cosas, luego sé que nos va a dar tiempo, porque este tutorial, este taller es de 1 hora, no nos va a dar tiempo a mucha gente a terminarlo, pero bueno, como tenéis las diapositivas y luego está la hora para consultar de 12 a 1:20, podéis conectaros a la sala Zoom que estará indicada y ahí podemos resolver más dudas. Me gustaría explicaros mucho por qué funciona y diferentes experimentos, pero vamos a centrarnos en ensamblarlo y si hay tiempo ya lo veremos. Básicamente, el Arduino va a generar la señal, una señal de 40 kHz, además es 40 kHz cuadrada, ¿vale? Va a ir entre 0 y 1, estos pines que veis de aquí, de la 0 a la 3, que normalmente se utilizan como entradas analógicas, nosotros por facilitar la disposición de los cables las vamos a utilizar como salidas. Van a variar entre 0 y 5 voltios a 40 kHz, es decir, 40.000 veces por segundo, y esta señal va a ir al driver de motor. Y este driver de motor, esa misma señal, la va a sacar, pero en vez de 0 a 5 voltios, la va a hacer con el voltaje que indique este convertidor, que puede poner 5 o hasta 25 voltios. Además, muchos diréis, oye, ¿por qué hay 2 cables yendo? ¿No podría una parte del emisor ir a tierra y el otro va aquí? Usamos 2 cables y 2 canales para cada emisor porque funcionan lo que se llama en push-pull, ¿vale? No es que de los 2 pines uno se quede quieto en tierra y el otro oscile, sino que van a ir oscilando alternativamente. Entonces esto te da el doble de voltaje. Si aquí, por ejemplo, metemos 8, como la señal va a variar entre 0 y 8 y luego el otro va a 8, el voltaje pico a pico es como si fuera 16 voltios. Pero no me meto en más detalles, vamos a empezar. Entonces, lo primero es ver si cogéis la base, la parte de abajo, la parte de arriba, y podéis pasarlo, ¿vale? Podéis ver que encajan bien. Va a haber cierta fricción, como se os dice, porque luego se intenta que cuando se queda ahí no haga falta poner ni pegamento ni tela, sino que directamente por la fricción se queda ahí. Si no se encaja y va muy duro, no os preocupéis si rompéis uno de estos palitos, porque si lo
Si lo forzáis lateralmente igual se rompe, pero bueno, ya lo pegaremos. Pero si no os pasa, a veces lo que pasa es que en la parte de arriba, la parte que está en la cama se ha quedado un poco de residuo. Entonces podemos coger unas tijeras y como sale aquí, rascarle un poco el agujero que tiene. Pero bueno, si queréis podéis ir probando a ver qué tal os va, a ver si conseguís eso, que la parte de arriba os encaje en la parte de abajo. Y me vais poniendo por el chat o me decís qué tal va. ¿Vale? Entonces Guzmán me escribía por aquí que la base encaja sin problemas. Si tenéis algún problema, me decís, ¿vale? Todo ok, dice Conchi. No os preocupéis, os va a pasar durante este taller que os voy a decir un paso que hay que hacer y nos da tiempo y ya paso al siguiente. Eso es más o menos porque tengo medidos los tiempos y si veo que nos alargamos mucho paso al siguiente. Pero luego vosotros por vuestra cuenta podéis seguirlo sin ningún problema. Entonces, ahora que ya habéis visto que la base encaja, que hay cierta fricción, pero que viene bien porque así no hay que usar pegamento y podemos regular la altura, lo que vamos a hacer es separar. Ya sabemos que encaja, lo separamos. Y vamos a pegar uno de los emisores, que los dos emisores son iguales, ¿eh? No os preocupéis, no hay ninguno para arriba ni ninguno para abajo. Podéis coger el que queráis, el emisor que queráis, ponéis un poco de pegamento en la parte central de arriba y pasamos el emisor, ¿vale? Las dos patitas se pasan para que se quede ahí encajado. No hace falta que pongáis mucho pegamento. Si no tenéis pegamento, a lo mejor cinta de doble cara sirve o pegamento caliente. Con una gotita en el centro, intentar que el pegamento no caiga por los agujeros para que no se manchen las patas, pero bueno, si pasa, no pasa nada, ¿vale? Entonces, al final, después de poner el pegamento, ponéis el emisor y debería quedar algo tal que así. Conchi pregunta si tienen polaridad. Es muy buena pregunta porque si vais al enlace de Ugnalab veréis que hay levitadores acústicos mucho más complejos donde tienen muchos emisores en cada lado y ahí sí que hace falta tener en cuenta la polaridad porque estos emisores tienen polaridad, viene marcada por el fabricante pero es totalmente aleatoria, por lo tanto tenemos que marcarlo nosotros, pero en este caso la ventaja es que como solo hay dos emisores, no nos importa la polaridad, aquí no importa la posición. Lo pasáis y lo soldamos, no nos preocupamos porque solo hay dos. Entonces me vais diciendo a ver qué tal vais pegando, supongo que bien. No os agobiéis si no tenéis pegamento a mano o cinta, es algo que incluso puede ser que al pasar el emisor, por la propia presión, se quede ya sujeto ahí. Vale, no os preocupéis, entonces vais pegando y vamos al siguiente paso, que yo creo que igual a nivel técnico de realización es el más complicado, y es preparar el convertidor de voltaje para que podamos enchufarlo al Arduino y al driver de motores. Lo que vamos a hacer es coger 4 cables mixtos, como estos de aquí. No os preocupéis por los colores, igual los colores no coinciden, pero cogéis 4 que os guste a vosotros y vosotras. Yo aquí he intentado que el de tierra sea blanco o marrón o negro y que el de voltaje pues sea rojo o naranja, pero sin más, podéis coger cualquier color. Y lo que veis aquí es que he cortado la parte del hueco, he pelado esa parte y el cable pelado lo pongo aquí, aquí y luego lo sueldo. Hay muchas formas, seguro que a vosotros y vosotras se os ocurre alguna mejor. Yo, por ejemplo, he metido el cable por aquí y he puesto un punto de soldadura arriba. Pero igual vosotros preferís pasar el cable desde abajo y soldar arriba, o seguro que tenéis alguna técnica que os convenzca más. Pero lo que necesitamos al final es que nos quede así, que quede el convertidor de voltaje y haya 2 cables que salen, que acaben en palo, ¿vale? Y otros 2 cables que salgan que también acaben en palo. Esto ya sé que os va a costar un poco más. Vamos a dar 2-3 minutitos, pasaremos y no os agobiéis, ¿vale? Porque luego habrá tiempo para... Me vais diciendo si hay algún problema o alguna cosa que no os cuadra. Yo aquí no os he dicho nada.
pero sí que igual una solución, lo que pasa es que no teníamos cables de estos. Podría haber sido haber puesto cabezales aquí, hembra, y así podíamos reutilizarlo, pero aún así también se puede reutilizar para otro proyecto si lo necesitáis. Vale, perfecto. Por aquí Diego nos escribe que el que viene, en vez de llamarse vout más, vout menos, tiene vin, vout y ground en los dos lados. Entonces, vuestro vout y vint es como si fuera el vout más y el vout, vin, perdón, más, y ground son los vout menos y vin menos. Es lo mismo, es distinta forma de llamarle a las cosas. En vez de llamarle positivo y negativo, al negativo los negativos son los tierra y los positivos se llaman igual. O aunque no ponga el positivo, se entiende que es el positivo. Qué rápido, Guzmán, soldando los cables. Guzmán, ¿cómo los has soldado? ¿Has cortado, pelado, puesto por arriba, por abajo? ¿Cómo es lo que más te ha convencido a ti? ¿Estás escribiendo, Guzmán? Guzmán dice que en vez de pasarlos por arriba, como he puesto yo en la foto, y soldarlos, él los ha pasado de abajo arriba, saldrá un poco de cobre y lo suelda así. La verdad es que yo creo que será más fácil, como ha dicho Guzmán, pero cada uno como prefiera. Incluso si tuviéramos un poco de tiempo, luego podríamos poner una gotita de pegamento caliente, bien sea arriba o abajo, en los cables. Se puede quitar muy fácil, si os molesta, no os preocupéis, y lo que hará es que este es un punto donde seguro que si lo movemos mucho, lo doblamos mucho, este cable de aquí acabará rompiéndose. Como pasa a veces con los motorcillos pequeños, que tienen los cables a las patillas y si no tienen una gota de pegamento o un cable termorretráctil, al final con tanto movimiento se acaba rompiendo. Pero luego ya veréis que este montaje queda todo desbaratado. Si os enseño cómo debería quedar, al final nos quedará algo tal que así, pero luego esto nosotros ya lo pondremos bonito. Ya podemos pues pegar el driver, poner pegamento y cinta para que los cables queden más ordenados. No os preocupéis eso, que si tenemos esta parte, yo creo que va a ser la más difícil de soldar. Luego nos toca soldar dos cosas más, pero son muy fáciles. ¿Dónde está el amarillo es ground? Pregunta. No, no importa, los colores son un poco como queráis, pero el ground siempre son los negativos. VI menos Vout, aquí vosotros tendréis ground. Donde está el naranja amarillo, ese es el VIN, el que vosotros llamáis VIN. Vale, pues sé que igual no os ha dado tiempo a este paso, pero vamos a ir al siguiente y luego, como tenéis las diapositivas, podéis ir completando. Acordaros de esto, que yo la foto que he puesto aquí será otro modelo un poco distinto y se llama Vout más, Vout menos, pero el vuestro será Vout y en vez del menos es el ground. Lo que vamos a hacer ahora es sencillo. Vamos a coger dos cables hembra, ¿vale? Dos cables que tienen huecos a los lados. Vamos a cortar dos extremos, los vamos a pelar y vamos a soldarlos a uno de los emisores, al que todavía no hemos pegado, ¿vale? Tenemos un emisor, si os acordáis, que está pegado en la parte de arriba y tenemos otro emisor que está suelto. Vamos a coger dos cables hembra, cortarles un extremo, pelarlos y soldárselo al emisor que tenemos suelto. Para mí lo más fácil es pelar más o menos que quede pues 1 centímetro, un poco menos, así podéis darle vueltas y podéis darle vuelta con el cobre alrededor del pin y soldar mucho más fácil porque está todo estático, pero cada uno como veáis. Me vais contando, ¿vale? ¿Qué tal?
qué tal vais con soldando al emisor. Yo creo que esta soldadura es más fácil que la anterior. Y aquí sí que los colores no importan, podéis usar los colores que queráis. Vais diciendo qué tal vais. Y una vez lo tengáis soldado, sí que pasaremos los cables por el agujero, pondremos un poco de pegamento en la parte de abajo y dejaremos el emisor puesto ahí. Muchos y muchas decían, oye, pues, ¿por qué no lo pego y luego lo sueldo? El de arriba sí que veréis que ahora lo vamos a soldar y es muy fácil soldar el de arriba, pero este que viene en la parte de abajo, es que si lo pegas luego es muy difícil soldar desde el agujero de abajo, ¿vale? Es muy difícil soldar por aquí. Entonces es mejor soldar primero y luego pasaremos los cables y pegaremos. Me vais diciendo qué tal vais soldando este. Y los que vayáis, pues aún no termináis esto, también podéis ir terminando. Ahora voy a dejar un poco más de tiempo. Podéis ir terminando de soldar este y podemos ir a soldar el emisor. También podéis animaros a hablar en cualquier momento o a escribir si tenéis cualquier problema. Diego dice que nos escuchan, pero que están liados con la soldadura. Sí, tranquilos, no os preocupéis. Sé que es un poco estresante, pero vamos a ir paso a paso y me vais contando qué tal os va. Vale, Guzmán ya ha soldado el emisor. Pues ahora, Guzmán, si quieres eso, puedes pasar los cables por el agujero, poner un poco de pegamento en el borde y que se quede ahí pegado el emisor. Guzmán, si quieres pasar al siguiente paso, va a ser muy parecido. Es hacer lo mismo que hemos hecho con el emisor que estaba suelto, hacerlo con el emisor que tendríais que tener pegado en la parte de arriba de la base. Veis que saldrán las patas, entonces hacemos lo mismo. Cogemos dos cables hembra que tienen hueco a los dos lados, cortamos un extremo, pelamos, enrollamos el cobre alrededor del pin y le damos un toque de soldadura. Entonces, eso, cuando tengáis soldado el parte de abajo y la parte de arriba, ya tendremos en teoría la base y debería de quedarnos algo tal que así. Yo los he puesto totalmente pegados para que se vayan secando, aunque en teoría no hace falta. Y no os preocupéis que ahora damos un poquillo de tiempo para que vayamos soldando los emisores, el de abajo, el de arriba, y tengamos ya nuestra base del levitador con los emisores puestos y soldados. Creo que tenéis las presentaciones, pero si necesitáis que pase cualquier diapositiva o comente en cualquier parte, me decís, ¿vale? Si escribís en el chat o me decís, yo paso y os explico la diapositiva que queráis. ¿Vale? Perfecto. Diego nos dice que ayer Carmela por PDF envió un PDF por mail, perdón. Ahí están las presentaciones. Este levitador, lo bueno que tiene es que es más fácil y rápido de montar que los otros que tenemos en la web. Sí que es verdad que los otros que tenemos en la web pueden levitar líquidos, pueden levitar plásticos, pueden levitar un montón de cosas, y este solo podrá levitar las partículas las bolitas que os venían en la caja, que básicamente son poliespan, son bolitas de poliespan. Tenéis blancas pequeñas y también hay unas un poco más grandes que son de colores. Ya veremos más adelante, cuando esté todo funcionando, cómo se colocan estas bolitas. Pero sí que es una actividad que se puede hacer. De hecho, nosotros en Pamplona la hacemos con estudiantes de pues entre 9 y 12 años. Es una actividad que ellos hacen para que las chicas y los chicos practiquen un poco de soldadura, vean un Arduino y también hay incluso algunos conceptos de física que se pueden estudiar, lo que pasa es que se les queda un poco largo. El concepto de longitud de onda, onda estacionaria, eso es ya para estudiantes más mayores. ¿Qué tal vais por ahí? ¿Tenéis más o menos la base preparada, con las cosas soldadas? ¿Aún os habéis quedado por el convertidor de voltaje? No os preocupéis, ya os digo. No os tenéis que agobiar porque como están los esquemáticos y todo, podéis ir luego más tranquilamente paso a paso. Guzmán nos dice por aquí que ya están soldados y colocados todos los emisores.
Si alguna vez queréis hacer esta actividad con estudiantes, es cierto que estos emisores los podemos desoldar de los sensores de distancia, que son muy fáciles de conseguir. En todos los sitios Miker siempre hay un montón de sensores ultrasónicos de distancia. No son difíciles de desoldar, pero sí que es mejor usarlo con una pistola caliente. Vais con una pistola de aire caliente, le vais dando y al final sale. También, si fuerais a hacer muchos, estos emisores se pueden comprar sueltos. Sí que es verdad que es más pesado porque hay que comprarlos en China, en AliExpress, en Alibaba, pero es que son súper baratos. Igual valen 30, 40 céntimos cada uno y lo malo es que el pedido mínimo sería de 500. Pero bueno, podéis pedir 500 que valen unos, o 1000 que valen unos 25, 30, 50 euros y luego tenéis para hacer un montón de actividades. Estos, por ejemplo, os he dicho que los hemos sacado de los sensores, pero creo que solo sacamos uno, que al final, por ir rápido, yo tenía un montón de emisores ultrasónicos y pusimos en la caja dos. Es decir, que si queréis hacer un levitador, sí que podéis desoldar del sensor de distancia, pero si vais a hacer muchos, como algún tipo de actividad, quizás sea mejor comprarlos directamente. Y en el enlace que os pone de una lab, hay enlaces a todos los componentes. Vale, pues parece que Guzmán y Conchi ya van terminando y ahora nos quedaría la parte que es del circuito. Si queréis, antes de pasar al circuito, porque sé que esto va a dar un poco de problema, pues porque no tenemos instalado el Arduino IDE, no tenemos los drivers, no encontramos el cable, lo que tendríamos que hacer ahora es instalar el programa en el Arduino. ¿Vale? Abriremos el Arduino IDE. Bueno, si queréis descargamos el programa, que ahora os pego el enlace. Os lo voy a pegar directamente en el chat para que podáis hacerle clic sin tener que copiar. Descargáis ese programa, le dais doble clic, se abrirá el Arduino, conectamos el Arduino IDE, conectamos el Arduino y podremos darle a subir. Que ahora si queréis os comparto pantalla y os enseño cómo va, por si no os había... He puesto el enlace, entonces simplemente con hacerlo se os inicia la descarga. Cuando abrimos el archivo directamente se nos abre en el Arduino. Es posible que os pida que este archivo lo quiere pasar a una carpeta que se llame igual. Bueno, le dais OK. El Arduino suele hacerlo así. Los sketches tienen que llamarse igual que la carpeta donde están contenidos. Entonces le podéis dar a OK y ya se os abrirá un programa que reconozco que este programa es demasiado complicado porque puede mover fases, pero todavía estamos preparando uno que sea un poco más sencillo y fácil de entender. Si cualquiera tenéis algún problema instalando, me decís, por ejemplo, no pasa nada. En el taller de ayer había gente que soltó a toda leche, pero luego igual no había usado el Arduino y no sabía cómo se subía un sketch. No pasa nada, lo repasamos si necesitáis, ¿vale? Me decís y os comparto pantalla y os enseño cómo se sube. Acordaros que habrá que elegir que este sketch es para el Arduino 1, aunque también funcionaría igualmente en el Nano, si queréis hacer una versión más reducida, pero el Arduino que tenéis es el Arduino 1. Sí, subir es exacto. Cargar el programa que os he puesto, cargarlo en la placa de Arduino, que es el programa que se va a encargar de generar estas señales que luego amplificaremos y llevaremos a los emisores. Además tiene algunas cosillas como que pues si se conecta a tierra con D2, cambia una de las señales, entonces podremos mover las partículas para arriba y para abajo. Pero no nos va a dar tiempo a meternos en el programa y la verdad es que es un programa un poco feo. Funciona, pero aún queremos hacer una versión con código comentado que se pueda entender mejor. Dejamos eso un tiempo más para que vayáis terminando de soldar. Vamos instalando en el Arduino. Diego, ¿qué tal te ha ido? ¿Has podido instalarlo bien en el Arduino? ¿Te ha ido bien todo? O si has tenido algún problema nos dices. Vale, Guzmán nos dice que lo ha subido sin problema. Y que camino está subiéndolo. Vamos a dar hasta I40 para que vayáis terminando de soldar, de subir al Arduino y enseguida pasaremos a montar el circuito. Lo que queda de montar el circuito, los que queráis, si habéis ido terminando, sí que es verdad, para cierta parte del montaje necesitaremos un destornillador pequeño.
Si no tenéis destornillador, también un cuchillo, la punta de un cuchillo valdría. Sobre todo, el cuchillo y el destornillador es para estos tornillitos de aquí. Cuando queramos meter el puente palo, cuando queramos meter el cable que tiene el palo saliendo en este, lo que haremos es soltar un poco el tornillo, eso creará más agujero en la parte de abajo, metemos el palo, apretamos el tornillo y eso hará como una pinza que sujetará ahí el palo. Entonces, ahora que vamos a empezar, hay 40, a montar este circuito, hay muchas conexiones que son sencillísimas. Por ejemplo, aquí que se conecta los in del driver con las out del Arduino, con cables mixtos nos apañamos muy bien. Pero aquí, en los cables que van a conectar el cable hueco que viene del emisor con el output, con la salida del driver, sí que aquí necesitaremos un destornillador para aflojar un poco, meter el palo y volver a apretar. Podéis ir buscando un destornillador o de estrella pequeñín o plano pequeñín, o si no, incluso también yo a veces que he llegado a un sitio y no teníamos destornilladores, con un cuchillo también se puede girar estos tornillos. Vale, pues Diego también nos dice que ha subido todo. Entonces, no os preocupéis eso, que luego tenemos a las 12 el taller o podéis escribirme un correo. Os pongo el correo aquí por si acaso os liéis en alguna parte. Entonces, ahora vamos a empezar a montar el circuito. El circuito se ve algo tal que así. Este sería el esquemático. Y cuando queda montado, queda algo tal que así. ¿Veis? Aquí tenemos los emisores que salen hueco. Aquí está el palo que conecta, que va a un output, a otro output, los mixtos. Sí que es muy puñetero y la gente cuando no funciona suele ser por este pequeño detalle de aquí, de que hay un cable palo que tiene que conectar el D11 con el D10. Si lo vemos aquí, ¿veis eso? Fijaros que hay un cable palo que conecta el D10 con el D11. Es un pequeño jumper que va a conectar estos dos, básicamente para que la placa se sincronice. Lo que suele pasar es que eso, nos dejamos este cable y luego no funciona, pero bueno, yo os lo recuerdo, que este cable, que es un cable palo, que tiene palo en los dos sitios, tiene que conectar D11 con D10, si nos acordamos de esto. Entonces, vamos a empezar a montar. No sé qué diapositiva os gusta más para el montaje, si no la puedo hacer zoom, a ver. Si lo veis bien así, si veis esta diapositiva, podemos utilizar esta, pero si preferís, podemos utilizar una donde se ven las dos partes, ¿vale? No sé si vosotros podéis. Entonces me decís a ver cuál os gusta más, si preferís esta que salen los dos tipos de montaje o si preferís la que solo sale el esquemático en grande. Vamos a empezar a montar, ¿vale? No debería de haber problemas, salvo en estas conexiones que os decía que van con tornillo, que hace falta soltar un poco el tornillo, se crea un hueco debajo, metemos la parte del metal palo que sale y apretamos otra vez. Además son cables sencillos. ¿Tenéis cualquier duda? Lo mismo, me decís. Otra cosa que igual os confunde, pienso, es este cable que está conectado a tierra y que se queda por ahí suelto, ¿vale? Luego lo utilizaremos, si tenemos más tiempo, haremos unos botones chulos. Podríamos poner un botón para D2, D3 y D4 y que van a tierra, ¿vale? Cuando se activan van a tierra, están en pull-up, el D2, D3 y D4. Pero para hacerlo rápido y cutre, ponemos un cable palo a tierra y luego podremos conectarlo a D2 o D3 y esto se utiliza para poder mover las partículas arriba y o abajo. Yo creo que estos cables son los que más confunden. El cable palo este que lo utilizamos a modo de botón cutre y el otro cable palo que tiene que conectar de 10 con D11. Entonces Guzmán nos dice que el esquemático, yo creo que también es más claro, pero bueno, nos decís si necesitáis cualquier otra cosa. Yo os dejo el esquemático y me vais contando qué tal va.
Acordaros esto, que en vez de ground, el vuestro es VIN menos, ¿vale? Pero aquí está indicado también eso. Si en la imagen no se ve muy bien, le he llamado a este esquemático. La gente que sepa un poco de electrónica me dirá, esto no es un esquemático, y tienen razón, son solo fotos, pero es que así vemos también en qué posición está la conexión de cada uno. Perfecto. Diego nos pregunta qué le pasa a la señal cuando conectamos tierra de 2, de 3 o de 4 para mover las partículas arriba o abajo. Ahora mismo, básicamente lo que hace es, en realidad, el Arduino está generando dos señales, señal 1 y señal 2. Las señales tienen la misma frecuencia, 40 kHz, la misma amplitud, porque las amplificamos al mismo voltaje, y empiezan con la misma fase. Pero cuando conectamos a D2, la fase de la señal de arriba va a ir cambiando. Es decir, se va a ir retrasando respecto a la primera señal. Entonces eso hace que los nodos de la onda estacionaria se muevan hacia arriba o hacia abajo. Mientras montáis el circuito, os voy a preparar una pequeña simulación de esto. Y así luego os comparto la pantalla y os puedo enseñar un poco mejor cómo funciona este levitador y por qué podemos mover las partes. Mucha gente dice, claro, se mueven porque cambias la amplitud, porque haces que el de arriba emita menos, con menos intensidad, menos ruidoso o más. No, no, no. Si tú cambias la amplitud tampoco pasa mucho, salvo que al final se caerán las partículas. Aquí, para moverlas, estamos cambiando la fase de uno de los emisores. Ahora no os preocupéis. Mientras montáis, yo os preparo una pequeña simulación y luego os comparto pantalla y os las enseño. ¿Vale? Si tenéis cualquier problema con el circuito, me contáis. Y mientras, os voy a compartir la pantalla y os enseño esta simulación rápida, que no os preocupéis porque luego la podemos ver offline si no. Perfecto, ahora estáis viendo mi pantalla y aquí os he puesto una pequeña simulación. Este programa se llama Ultraino y también está disponible de forma libre y en código abierto. Sí que es verdad que el código yo lo considero bastante malo porque lo hicimos corriendo, es código de investigación y no nos da tiempo a ponerlo bien, pero sirve para simular campos acústicos con diferentes emisores y también puede controlar arrays que sean más complicados, puede controlar los dispositivos. Entonces aquí he puesto dos emisores, que es básicamente lo que vamos a tener nosotros. Podemos ver el campo acústico, donde las partes más brillantes son alta amplitud y las partes más oscuras, negras, es donde no hay amplitud. También podríamos tener la vista de la fase, ¿vale? Aquí veríamos la fase, porque esto va a ser un campo complejo. Pero bueno, a lo que íbamos. Si yo selecciono un emisor y lo que hago es bajarle la amplitud de 1 hasta 0, veis que no pasa nada. Se queda emitiendo el de abajo y lo que pasaría es que las partículas se caen. Si yo quisiera cambiarlas, moverlas, lo más fácil es coger el de arriba y cambiarle la fase, ¿vale? Veis que cuando cambio la fase, la onda estacionaria va cambiando los nodos o las posiciones oscuras donde no hay amplitud y donde se quedan atrapadas las partículas. Entonces, cambiando la fase es como hacemos que las partículas vayan hacia arriba o hacia abajo. Pero tampoco quería meterme en muchos detalles. Ya decía eso, hay un montón de cosas, de conceptos que estudiar. Luego también, cuando una partícula está atrapada, se comporta como si estuviera agarrada por un muelle. Entonces hay un experimento muy chulo que es medir la constante del muelle, ¿no? Tú le das un toque a esa partícula, va a empezar a oscilar y según lo que tarda en sentarse o la frecuencia de oscilación, puedes calcular la constante K del muelle. Sí que hay algunos problemas de física bastante interesantes, pero no tendremos tiempo. Entonces, no sé qué tal iréis con el circuito. No os preocupéis si nos da tiempo, que yo creo que a nadie le da tiempo. Pero lo que nos tocaría ahora, una vez tuviéramos el circuito se parecería a esta parte de aquí, ¿vale? Una vez lo montamos, el circuito nos debería quedar algo tal que así. Olvidaros de este cable de aquí de alimentación, porque aquí yo estoy alimentando el Arduino desde un cable jack externo, pero nosotros lo vamos a alimentar desde el puerto USB. Pero lo que nos queda es ajustar el voltaje. Tenemos que ajustar el voltaje del convertidor.
Una vez está todo conectado, tenemos este convertidor y ya vemos que si giramos el tornillito, para esto necesitaremos también el cuchillo o un destornillador pequeñito. Si lo giramos en sentido contrario a las agujas del reloj, estamos subiendo el voltaje. Y si lo giramos en sentido de las agujas del reloj, estamos bajando el voltaje. Una forma de regularlo, por supuesto, podríamos coger un multímetro, conectarlo a Vout y tierra, o a Vout plus, Vout menos, como le llaméis al vuestro, y ver cuánto voltaje está sacando. Básicamente, yo que lo he medido, cuando el voltaje máximo al que te va a dejar alimentar si está desde el USB es cuando llega a 11,3 con un consumo de 0,4 amperios. Eso es porque cuando el Arduino se alimenta por el USB, normalmente te deja consumir medio amperio, no más. Si lo alimentamos desde un jack exterior, nos deja poner hasta 25 voltios en el driver y con un consumo de 0,8 amperios. Esto es porque cuando lo alimentamos desde el exterior, el Arduino Uno puede dar hasta 1 amperio. Si lo alimentamos desde el USB, solo 4. Entonces, la forma más fácil yo creo que es enchufar nuestro circuito, subir el voltaje hasta que el Arduino se le apague el LED, eso quiere decir que ya no da más, y lo bajamos un poco para que esté ahí. Os voy a poner la cámara, a ver si podéis poner la cámara en grande, y así os enseño cómo se hace esto. Cámara. Entonces yo aquí tengo mi pequeño montaje, ahora os lo ajusto un poco mejor, no os mareéis. ¿Vale? Me han soltado algunos cables, los voy a conectar. Perdón, lo había soltado de la base, lo tenía soltado de la base. Voy a conectarlo a la base. No importa cuál pongáis arriba y cuál pongáis abajo, lo único que puede pasar es que si depende del canal, igual cuando queramos que vaya para arriba con el D2 va a ir para abajo y cuando le conectamos con el D3 tierra que vaya para abajo irá para arriba, pero no pasa nada, ¿eh? Podéis conectar esto al canal que queráis. Vale, entonces tengo mi levitador conectado y lo que voy a hacer es conectarlo al USB. Y el USB puede ser o bien desde el ordenador o de una power bank que tengáis para el móvil, si quisierais hacerlo portátil. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es sentido de las agujas del reloj, este tornillito, y le voy a ir dando. Y ahora veo que se me ha apagado el LED, que aparte de que oigo pipipín, el LED del Arduino, a ver si puedo ponerlo para que lo veamos todo en pantalla. Sí, yo creo que así se verá. ¿Veis el LED? Se ha apagado o está parpadeando porque no puede dar tanta corriente. Entonces, ahora voy a ir un poco en las agujas del reloj y ya se ha quedado estable. El LED amarillo, bueno, igual el vuestro es de distinto color, ahora ya está encendido siempre, por lo tanto, ya está funcionando el levitador. Creo, se me ha soltado de aquí. Perfecto. Y al estar ya funcionando, ahora podríamos coger nuestro trozo de tela, ponemos una partícula y la forma de poner la partícula al mover la partícula, ¿vale? Viene aquí, pone simplemente la cogemos en la tela, la ponemos sobre el centro y al bajarla se quedará la partícula levitando, ¿vale? Si ponemos mucho voltaje, podremos separar mucho los emisores. Ya veréis que en algún momento se caerá. Se cayó. Si tuviéramos más voltaje porque alimentamos de forma externa, se podría poner más. Si ponemos poco voltaje, la distancia podrá ser menor. Y lo que os comentaba de subir la partícula hacia abajo o hacia arriba es un truco bastante chulo. No sé si funcionará con esta partícula grande. Creo que funciona mejor con las pequeñas.
Le ponemos la partícula y ahora voy a conectar el cable este que está suelto a tierra, lo voy a conectar a D2. D2. Y veis que la partícula, bueno, está yendo hacia abajo porque la habéis puesto. Voy a ponerlo a D3. ¿Vale? Y en D3 he conectado eso, el cable de tierra a D3 y ahora la partícula va yendo hacia arriba. Y si ajustamos bien la distancia, un truco muy chulo que me gusta hacer es que la partícula puede estar subiendo, se choca, se cae y vuelve a subir como una especie de ciclo. Pero creo que esta partícula es un poco grande y se cae fuera. Pero si lo hiciéramos con una pequeña, la partícula estaría todo el rato subiendo, bajando. De vuelta. Ahora me podéis decir esos problemas. Por ejemplo, Camino nos dice que al mover el regulador la tensión no cambia. Lo que pasa es que a veces estos tornillos tienen un montón de vueltas. Yo me acuerdo que le puedes estar girando y girando y girando un montón de tiempo, no cambia nada y de repente en la última vuelta es cuando tiene toda la sensibilidad. Por eso, si quisierais, si os apetece, yo aquí lo he hecho eso porque íbamos muy rápido, hemos conectado todo. Una forma que podéis hacer para regularlo mejor sería solo con el regulador, con el convertidor de voltaje, lo conectamos, por ejemplo, al Arduino, conectamos, ¿os acordáis? VIN menos o ground vuestro al ground del Arduino, VIN plus o lo que vosotros llamáis VIN en el vuestro, al 5V del Arduino y antes de conectarlo al otro podemos poner con el multímetro en los out y cambiar el tornillo hasta que esté a lo que nos guste. Por ejemplo, 11,3 voltios, 11 voltios o si lo alimentáramos externamente podríamos utilizarlo a más voltaje. Por eso, si lo queréis regular. Pero os digo eso, que al tornillo tú le puedes estar dando vueltas un montón de tiempo, por ejemplo, en sentido contrario, no cambia nada, es decir, está a 5 y de repente en las últimas vueltas es cuando tiene toda la sensibilidad. Y luego os acordáis de esto. No os olvidéis del palo que conecta D10 con D11 y no os olvidéis que el palo este si queréis ponerlo suelto, luego lo podéis conectar a D2, D3 para que la partícula suba hacia arriba o hacia abajo. Entonces, no sé qué tal os va, me podéis ir comentando. Camino decía eso, que por mucho que gira el tornillo no cambia la tensión. No sé qué tal os va a los demás. Conchi aún le quedan algunas conexiones, ¿vale? No os preocupéis, es normal, ¿eh? Decíamos que con el tiempo que tenemos, y Diego también está montando el circuito, con el tiempo que tenemos no da tiempo, pero ahora podemos ir poco a poco. Y luego lo que haremos también, eso, a las 12, igual Carmela nos puede poner el link, podemos entrar a la sesión de Zoom para ver qué problemas tenéis. Sí, si queréis, mira, voy a buscar el link, ¿vale? A tu stand y se lo dejo Mira, aquí. Guzmán dice que se queda levitando. O sea que Guzmán ya te funciona. ¿Qué tal? Creo que eres el único, ¿verdad, Carmela, que le ha dado tiempo a terminarlo? Y Sí. también Camino dice que funciona. Bueno, ayer me parece que hubo un chico que también. Pero bueno, voy a buscar aquí el enlace, así os lo dejo. Y ahora, aunque terminara el taller, va a estar allí Asier. Vale, entonces acordaros de eso, que Camino Guzmán, ¿cómo habéis ajustado el voltaje? ¿Habéis hecho lo que os decía? Vais dándole, hay un momento en el que el Arduino por USB no quiere dar más, entonces se apaga y luego lo echas un poco hacia atrás. Yo al menos es así como lo hacía, que eso luego al medirlo, si queréis medir con el multímetro, podéis ver eso, que está dando 11,5 y por lo tanto, como estamos en push-pull, estará dando 23 voltios. Pero si lo alimentáramos por el jack, que puede dar más, puede dar casi hasta 1 amperio, podríamos subirlo aún más y hacer el truco del voltaje. Ya os dejé ahí el enlace para que visitéis después a Asier por si queréis consultarle algo. Y era de 12.
12 a 13,20, ¿verdad? Sí. Camino dice que me dieron con el voltímetro, muy guay. Entonces eso, si tenéis poco voltaje, pero bueno, incluso con los 11,5 que puede dar, yo la distancia máxima que llego es así. Luego, fijaros también que si a veces lo movemos y no se queda muy alineado, cuanto más alineado esté, ¿sabes? Igual podemos con una regla o algo hacer que se queden totalmente alineados, pero con los 25 se puede separar ya del todo. Y el truco que luego, seguro que algunos habéis visto, que no se puede poner más de una bolita. Podéis poner una, luego podéis poner otra, como en la foto del taller, ¿verdad, Carmela? Teníamos una foto donde se puede observar que hay una bolita detrás de otra. Y el truco más chulo, me parece, con una bolita pequeña, igual habría que hacerle también una especie de cono, ¿vale? De cono para que cuando la bolita caiga desde arriba, caiga siempre al centro. Pero con una bolita pequeña yo conseguí que conectando tierra con dedos, estaba siempre yendo hacia arriba, se chocaba con el de arriba, caía y volvía a subir en una especie de ciclo y quedaba bastante guay. Pero estoy seguro eso, que vosotros y vosotras que lo habéis montado, se os ocurrirá un montón más de diferentes experimentos o cosas chulas que se puedan hacer. Entonces, si te parece, Carmela, lo dejamos aquí e invitamos a todos que si tienen dudas o preguntas o consejos, pueden venir luego al enlace que hemos puesto ahí. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego.